Muchas gracias, Axel. Igualmente para mí es muy honroso estar con ustedes el día de hoy, a la Junta Directiva, a este motor incansable, la doctora Nelly, que nos impulsa a estar en esta actividad académica. En cuanto al marco legal de desarrollo normativo, vamos a referirnos a algunas normas que deben ser el referente cuando ustedes quieren conocer cómo resolver alguna situación en particular que se suscita en el momento de suscribir una póliza que acompañe a alguno de estos proyectos. Entonces, en la hora del tiempo no vamos a hacer la explicación de la norma como tal, sino nos hemos preocupado por dejar anotado el referente y el tema que trata, y en el material que se va a entregar, que ya Axel distribuirá entre los participantes, además de esto están los textos de las mismas normas para que puedan tener una referencia rápida sin necesidad de ir a Google. Bien, un poco de historia. Vamos a mirar qué pasó con el tema del riesgo contractual. Entendiendo el riesgo contractual como la responsabilidad que se asume a través del contrato. Un descubrimiento interesante hace muchos años que hice como administrador, no como abogado, obviamente no lo soy, es que en todo contrato al final del día lo que se está comprando y se está vendiendo es un riesgo. Hacer el desarrollo de infraestructura por parte del mismo Estado implicaría asumir no solamente riesgos, sino también saberes y actuaciones para las que no está preparado. El Estado está preparado para administrar, en cambio en particular sí sabe hacer su negocio, sí sabe hacer las sillas, sí sabe hacer las carreteras, sí sabe hacer los puentes. En un principio el decreto 222 del año 83 resolvía el tema de los riesgos alrededor de la forma como se remuneraba al contratista. Fundamentalmente ese es un resumen muy sucinto de lo que contenía esa norma. Posteriormente viene un cambio interesante con la ley 80, cuando en desarrollo de distintos pronunciamientos de las Cortes, se ve la necesidad de regular el tema de la imprevisibilidad. ¿Qué sucede cuando el contratista, en desarrollo de todo su actuar y el cumplimiento de sus obligaciones, enfrenta vicisitudes que no pudo observar cuando firmó el contrato? Entonces, es así como el artículo 27 empieza a tratar el tema de la imprevisibilidad dentro del contrato estatal. El cambio interesante que trae la ley 1150, modificatoria de la ley 80, es que se empieza a expresar también dentro de la planeación de la compra estatal los riesgos previsibles. Hubo una discusión bien interesante entre tratadistas, doctrinantes, porque muchos, y aún lo piensan, consideran que no es necesario hablar de los riesgos previsibles porque están implícitos en las mismas formas contractuales. Pero resulta que se hace necesario porque el momento de planificar la compra y proyectar un presupuesto, tanto por parte del Estado como por parte del contratista para formular su oferta, implicaba algunas ligerezas que, si no se expresaban, daban lugar a controversias. Vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo en una lámina donde desarrollaremos el punto. La ley 1150 ha sido materia de reglamentación con distintos decretos. Hoy día está vigente el 1510, donde el tema nuevamente se retoma porque el tema del riesgo previsible en un principio es desarrollado por el 734, por el 2474 y por el 066 en términos de la ecuación económica del contrato. Entonces, ¿cómo podría cambiar el modelo financiero que inicialmente previó y desarrolló el contratista y con base en el cual está proyectando el cumplimiento de su obligación? Todo alrededor del equilibrio financiero. Pero ¿qué pasa con el decreto 1510? Que dice riesgos que afectan la contratación, es decir, va mucho más allá del tema del equilibrio financiero, lo que es un cambio importante que aún no ha sido asimilado por la mayoría de los operadores jurídicos del Estado. Una crítica que en todo foro donde se asiste siempre se formula es esta dinámica tan grande con la reglamentación que no da tiempo de asimilar un cambio cuando ya está introduciéndose otro. De paso, anoche me enteré que el decreto 1510 ya tiene 3 artículos suspendidos por el Consejo de Estado. Y llegamos a la ley 1508, reglamentada en el 1467, para proyectos de asociación público-privada. Ahí están los referentes generales, como podríamos decirlo al principio, que van a orientar distintos temas dentro de lo que significa la suscripción de una póliza en el marco de estos contratos. Además de las leyes, existen los documentos COMPES que regulan la política en materia de riesgos, como la visualiza el Estado. Pero es importante hacer una anotación. Esta afirmación, los documentos COMPES no tienen fuerza de norma vinculante, no es
una afirmación absoluta, es materia de discusión, no es un tema pacífico. Resulta que los documentos COMPES no son decretos, no son leyes, no son resoluciones, y si quisiéramos verlo dentro de la pirámide de Kelsen, pues estarían tal vez en la parte más baja porque no obligan al Estado a atenderlos. Sin embargo, como les decía, hay agitadas discusiones alrededor del papel del documento COMPES. Lo que sí es cierto es que al no ser un decreto, al no ser una ley, al no ser una disposición legal como tal, una entidad estatal que encuentre inconveniente alguna de los señalamientos que hacen los documentos COMPES perfectamente puede apartarse de ellos, pero con un fundamento muy sólido, porque seguramente las explicaciones a los entes de control tendrá que darlas. Sin embargo, esa opción no la tendría si un documento COMPES tuviera fuerza de ley o de norma. Los documentos COMPES más destacados en materia de riesgo para el Estado vamos a encontrarlos en el 3107 del 2001, donde se regula la política de manejo de riesgo contractual y fundamentalmente está orientada a proyectos de infraestructura en inversión de proyectos de transportes, proyectos de telecomunicaciones y agua potable y saneamiento básico. Otro documento COMPES es el 3413, donde se da la orientación para la política de riesgo en lo que fueron los proyectos de autopistas del 2006 al 2014. Un proyecto insigne de estos fue las autopistas de Ruta del Sol, en donde buena parte de la orientación que siguió el Estado para asignar el riesgo está en estos documentos. Otro documento COMPES es el 3714. Este es un documento muy importante porque da la orientación en general para toda la contratación estatal. Como les estaba contando, dado que el artículo 4 de la ley 1150 obliga a que en la planificación de la compra estatal se haga una correcta observación de los riesgos que afectan ese contrato y que sean los previsibles, con ese documento se da el instrumento para abordar el estudio y hacer esa tipificación, estimación y asignación de riesgo. Finalmente tenemos el COMPES 3760, que se ocupa de los proyectos de asociación público-privada. ¿Para qué contrata el Estado? Si queremos resolver la pregunta de qué es el riesgo contractual, es interesante tomar los referentes tal cual como los están haciendo dentro de las normas. En el decreto 1510 se acude a una definición de riesgo que está en el artículo 3 del capítulo 3 de ese mismo decreto, que viene nutrida de la definición de riesgo que tiene la norma ISO 31000, y es considerar el riesgo como el efecto de la incertidumbre en el logro de un objetivo. Lo que indica que si quiero hacer un estudio de riesgos adecuado, lo primero que necesito tener claro es cuál es el objetivo. Y es una pregunta tan amplia y tan compleja como lo sea la contratación que se pretende abordar. Un objetivo en términos generales lo podemos definir como la consecución de un propósito en tiempo y a un precio razonable. Pero, ¿cuál es el objetivo del Estado al contratar? El objetivo del Estado al contratar no es otra cosa que el bien público, que podamos disfrutar de una vía, que podamos ir a un colegio, que podamos tener salud, en fin, todas aquellas cosas que hacen posible una comunidad. Está desarrollado y concebido así en el artículo 3 de la ley 80 del 93. Dice, los fines de la contratación estatal están dirigidos a atender los fines del Estado. Eso indica que no hay entonces una preocupación por el lucro, ni podría haberla en un principio. ¿Y cuál es el fin del particular que se acerca a la contratación estatal? El lucro. Y no puede ser otro, es lo que dinamiza una economía. El motor de la empresa privada que está movilizando empleo, compra, transacción de bienes, puestos al servicio de un fin estatal. Esos dos objetivos que lucen tan distintos y que podrían en un momento dado dar lugar a controversia, tienen un punto de encuentro donde ambos pueden ser logrados con equidad y justicia, y es el contrato estatal. En el contrato estatal, el privado logra obtener la utilidad que él considera adecuada por el trabajo que va a desarrollar, y el Estado debe obtener los bienes, los servicios, las obras de la calidad adecuada para atender esos fines, y que la ciudadanía, los administrados, como dicen los amigos abogados, disfruten de ese bienestar que el Estado les debe proveer. En desarrollo de cualquier contrato vamos a encontrar riesgos. En primer lugar, riesgos de oportunidad. Un contrato que se desarrolla correctamente le va a representar la utilidad, e incluso cuando el contratista logra desarrollar la obra con anticipación, si se trata de una concesión, va a empezar a recibir los ingresos antes de lo que esperaba. Eso es lo que llamaríamos técnicamente un riesgo de oportunidad, un riesgo favorable.
Pero si no lo hace en la fecha que estaba previsto, pues no está en un incumplimiento, no le va a suceder nada, simplemente dejó pasar una oportunidad de empezar a recibir el ingreso por la explotación de esa infraestructura que se le autoriza mediante el contrato que le ha firmado. Una segunda categoría de riesgos son los riesgos especulativos. Extraños, ya lo sabemos, los contratos de seguros, pero interesante de estudiar en materia del riesgo contractual, porque es allí, y por eso está en rojo y está resaltado, donde hay la mayor agitación y controversia sobre lo que puede llegar a cambiar dentro del contrato. Es absolutamente imposible tener una claridad meridiana de cómo van a ser las cuentas de un contrato hasta que él no culmina. Entonces, el éxito de la contratación pública o privada está en poder visualizar cómo se van a mover esas variables en el futuro. ¿Qué tanto va a cambiar la inflación? ¿Qué tanto va a cambiar el salario? ¿Qué tanto va a subir? ¿Qué tanto va a bajar el dólar? ¿Cuánto material voy a adquirir? ¿Más de lo que había previsto? ¿Menos de lo que había previsto? Todo ello va a ir en función de la ecuación económica. Obviamente, a mayores costos, más utilidad, y a la inversa, cuando se tengan que soportar mayores costos, será la utilidad del contratista la que le esté soportando, si ese riesgo le fue asignado a él. Todas las variables que hacen parte del modelo financiero se estudian en este punto. Y finalmente están los riesgos puros, los riesgos de pérdida, en los que somos expertos, y como decía ayer, el que no logre hacer una colocación de un riesgo puro en este foro no lo va a poder hacer nunca, porque aquí están todos los representantes del mercado. Los riesgos puros, ya sabemos que algunos son asegurables y otros no, pero es muy importante llamarle la atención al Estado, en el sentido de que no piense, no crea, no sienta que por el hecho de que hay un seguro resolvió el problema de los riesgos asegurables. Eso sería tanto como decir que una póliza es una patente que abre la cobertura para cualquier circunstancia, por cualquier razón, y ya sabemos que hay causales de inoperancia del contrato de seguros. Entonces, no siempre el riesgo asegurable va a garantizar que está resuelto el problema de los riesgos y que nos podemos desentender de él. ¿Qué riesgos importan según el decreto 1510 del año 2013? En primer lugar, la definición que está dentro del artículo 20. El artículo 20 del decreto 1510 desarrolla todo lo que el Estado debe atender en desarrollo del principio de planeación de la compra estatal. El principio de planeación es fundamental para garantizar que los recursos públicos van a estar invertidos de manera correcta y que el proyecto va a ser exitoso. Y es tal vez la principal razón por la cual los entes de control piden cuentas al ordenador del gasto, a la entidad encargada de desarrollar la contratación. Y allí, en ese artículo 20, el numeral sexto nos define que hay necesidad de visualizar dentro de la contratación, en ese documento de estudios previos, cómo se va a manejar el riesgo en general. Antes, en el desarrollo del decreto 2474, del 734 y del 066, se hablaba únicamente del riesgo de desequilibrio económico, y es un cambio importante. Pero los riesgos que deben ser atendidos en este documento, que recoge y es la mejor prueba de que se hizo una planificación adecuada de la compra estatal, son los riesgos previsibles. Riesgos previsibles que no son otra cosa que el desarrollo mismo del artículo 4 de la ley 1150 que ya les mencioné. Ese riesgo previsible, dice la norma, se debe distribuir entre contratante y contratista, pero en ninguna parte de la norma está diciendo que esa distribución deba ser proporcional o porcentual, 70-30, 20-80, 90-10. Está diciendo que se distribuya, y no se puede olvidar al momento de hacer esa distribución qué contrato tengo. Hay contratos en donde la mayor parte del riesgo la va a asumir el contratante, un contrato donde se va a manejar una obra mediante administración delegada, todas las variaciones prácticamente del modelo financiero, de los inflación, salarios, etcétera, pues van a cargo del contratante. Entonces allí no va a haber lugar a esas distribuciones porcentuales que se han puesto tan de moda en un entendimiento errado, en mi opinión, de lo que significa distribuir el riesgo, que no es otra cosa que estudiar el tipo de contrato que tengo. El contrato más intenso para entregarle el riesgo al contratista es el contrato de asociación público-privada, desarrollado, venido de experiencias de Australia y de Inglaterra, en donde se encontró que esa era la mejor manera de desarrollar una concesión. Y el menos intenso, como ya lo decía, es el contrato de administración delegada, poco frecuente en la administración pública, porque es el que menos rentabilidad le genera al contratista, y él va sencillamente con un porcentaje sobre el gasto que se está demostrando en el desarrollo de la obra. No se dice nada en el decreto, en el 1510, del riesgo imprevisible, porque eso ya está regulado, está en el artículo 27 de la ley 80. Ahí ya se habla de que en presencia de caso fortuito, fuerza mayor, teoría de imprevisión, hecho del príncipe, modificación unilateral, son riesgos a favor de la parte afectada.
La parte afectada, que las más de las veces será el contratista, pero eso no indica que no haya ciertas circunstancias en las que el Estado pueda pedir. Un ejemplo clásico es el tema del dólar. Si se presenta una revaluación del peso importante y por lo tanto los costos de un contrato afectado por dólar se vuelven muy livianos, el contratista tendrá que reembolsarle al Estado ese mayor valor que él creería que tiene derecho, porque el riesgo está en este momento en cabeza del Estado. Para los amigos que nos visitan de otros países, el tema de la teoría de la imprevisión es una figura bastante similar a lo que conocemos como la doctrina de la frustración en el derecho anglosajón, en donde aquellas circunstancias que se presentan y cambian fundamentalmente las previsiones iniciales del contrato van a dar derecho incluso a la terminación sin sanciones para el contratista o para el Estado. ¿Cómo distinguir el riesgo previsible del riesgo imprevisible? Ese es el quid y ese es el gran reto para el operador jurídico del Estado. En primer lugar, no hay una frontera. Uno no puede trazar una línea meridiana y decir aquí empieza el riesgo previsible y aquí empieza el riesgo imprevisible. Tres criterios nos pueden orientar para encontrar ese riesgo previsible, que más que una frontera, vamos a mirarlo como una banda que puede acercarse o alejarse de uno u otro concepto de riesgo. En primer lugar está el estado del arte, la lex artis. ¿Qué negocio tengo? Tengo un negocio de tecnología. En los negocios de tecnología, temas como el terremoto, el tsunami, son parte de un plan de continuidad de negocios que ya debe tener previsto el contratista, y un centro de cómputo sería inconcebible que no fuera capaz de seguir prestando el servicio aún frente a eventos de esta magnitud. Cosa diferente ocurre con obra pública, donde el puente que se está construyendo, si se llega a afectar por un evento de la naturaleza, definitivamente es un evento que sobrepasa la capacidad del contratista, pero sí se le exige a él que haya tomado las medidas que la técnica de construcción exige para que ese evento no vaya a tener implicaciones más allá de lo que la misma técnica constructiva prevé en materia del desarrollo y construcción de la obra. El segundo criterio es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que se presente un evento? Es un concepto complicado de aplicar porque sucede lo siguiente. 3 minutos. La probabilidad que tenemos depende de qué contrato tengo. En un contrato a 20 años, obviamente, el lapso dentro del cual estoy estudiando el contrato va a dar lugar a que haya muchos eventos de alta probabilidad. Y el documento de referencia para poder encontrarlo allí va a ser la matriz de riesgo que ya hemos conocido. Y finalmente está el criterio de buen hombre de negocios. Es inconcebible que una persona haga una oferta por debajo del costo. Sin embargo, sabemos qué sucede. Como me dijeron 3 minutos, voy a pasar muy rápidamente por esta lámina que simplemente pretende demostrar cuál es la actitud que se tiene al momento de contratar. Hay un tema cultural alrededor de la contratación que debemos resolver, y es la actitud que se tiene. El contratista, cuando está presentando la oferta, tristemente no está pensando en la utilidad, está pensando en ganarse el contrato. Sueña con ganarse el contrato. Y cuando ya firma el contrato, entonces se pone a hacer las cuentas, lo que es supremamente grave en términos de suscripción cuando yo soy el avalista. Y si definitivamente se encuentra con el agua al cuello, entonces empieza a tratar de disfrazar eventos previsibles de imprevisibles para poder acudir al artículo 27 y obtener el dinero que no fue capaz de obtener con su propuesta. El deber ser, pues haga las cuentas con la propuesta, y el instrumento que lo va a invitar a que haga esas cuentas de manera correcta y juiciosa es la matriz de riesgo, que hace parte del estudio previo en la contratación estatal. Desaparece la especulación del contrato, se pone a trabajar el día que firma el contrato y obtiene una utilidad razonable. Estas querellas, estas discusiones que hay alrededor de los desequilibrios económicos están tasadas en un valor de 5 billones de pesos a noviembre 13. Todo contratista que encuentre insatisfecho lo que ha desarrollado sencillamente acude a la demanda para tratar de resolver, como les decía, su problema de cuentas. ¿Qué preguntas son claves para el suscriptor? Miren, es imposible tener las cuentas ya definidas cuando se firma el contrato. La pregunta clave que debe manejar el suscriptor de cumplimiento y de obra afecta a un contrato de estos es: ¿cuál es el valor de incertidumbre del modelo? ¿Cuál es la holgura que tiene cada una de las variables, las cantidades de obra, los precios de los ítems, para yo poder saber si ese modelo es un modelo ajustado? Pero sobre todo, no tanto la del presupuesto oficial, que al final del día la va a ver en la matriz. En la matriz se le dice cuánto está variando el contrato, cuánto se prevé razonablemente que va a variar el contrato. La pregunta de oro es: ¿cómo usted, con el precio al que se está presentando dentro de esta licitación pública, está visualizando su modelo financiero? ¿Cuánto resiste usted que cambien los distintos ítems
de ese modelo financiero. ¿Qué pasa con los estudios de riesgos? Como les decía, los eventos adversos al proceso son todo el panorama de riesgos y arrancan con la contratación, en la planificación de la contratación, no la firma del contrato, desde que se concibe la idea inicial, y terminan con la finalización de la vigencia de calidad y estabilidad. Ese es todo el espectro dentro del cual se deben estudiar los riesgos. En primer lugar está la planeación, donde hay una meta volante. Para poder yo llegar a donde está la meta principal, yo primero tengo que tener ofertas. Si tengo ofertas, puedo firmar contratos. Ya firmé el contrato, entonces suscribo e inicia la ejecución del mismo contrato. Todo este espectro de riesgos, todo este espectro de desarrollo, incluye considerar lo que significan cada una de las obligaciones del contrato, y al desarrollar estas obligaciones se enfrentan distintos riesgos. En este momento, el artículo 3, por la forma que tiene la definición de riesgo y de proceso, obligan a que aún durante la ejecución del contrato se siga valorando la matriz de riesgos, y no como ocurría antes con el 734. Con el 734 se hacía el estudio de riesgos solamente para la planificación de la compra estatal, para publicar el proyecto de pliegos, y se desentendían del tema para dejarlo completamente en cabeza del contratista. El gran cambio que está presentando, el reto que trae el decreto 1510, es ser capaces de seguir valorando riesgos durante la ejecución del contrato, lo que le implica al interventor una carga adicional importante, y donde hay una oportunidad para el garante de estar haciendo un acompañamiento en función de esos nuevos riesgos que van a ser la semilla que generará las disputas con el contratante, a las que pues estamos acostumbrados por las razones que ya he venido explicando. Luego de que el contrato se ejecuta, pues se liquida y llegamos a la finalización de la vigencia de calidad y estabilidad. Hasta allá obliga en este momento el decreto 1510 que se haga un estudio de riesgos. ¿Podemos ir redondeando, Ribardo? Sí. Cerremos con los distintos ítems, solamente voy a pasarlos rápidamente, los distintos ítems que componen los perjuicios derivados del incumplimiento contractual. No es una lista exhaustiva, es simplemente un referente. ¿A dónde voy? Recuerden ustedes que cuando uno proyecta un modelo, y con esta lámina cerramos, es la última, inicialmente se prevé un valor de perjuicios, pero en la medida en que el contrato se desplaza en el tiempo, esos perjuicios van a crecer. Todos los que estamos en este foro sabemos qué son modelos de riesgo. La pregunta es, ¿podríamos utilizar esa misma técnica con la que estamos valorando riesgos de terremoto, de incendio, etcétera, para valorar el crecimiento de eventuales incumplimientos que tenga un contrato? Este es un ejemplo desarrollado con un contrato de $1 millón, y aquí estamos viendo cómo los distintos perjuicios pueden ir creciendo a mayor tiempo de incumplimiento y de retraso del proyecto. Este es el fundamento que debería seguirse para poder encontrar cuál es el valor correcto de una garantía que acompañe un contrato. Muchas gracias y excusas por los 2 minutos adicionales.